algo del tema de hoy. A ver, Rafaela. Ya. Yo revisé que la pelvis está constituida por los dos huesos coxales y el sacro, y por adelante están unidas por la sínfisis del pubis, por atrás están articuladas por el sacro. Después que tienen dos caras, interna y externa, cuatro bordes, superior y inferior, anterior y posterior, y tienen cuatro ángulos. Después la cara externa, en la parte media tiene la cavidad cotiloidea que va a dar paso a el fémur. Es como que la cavidad que recibe el fémur. Y en la cavidad cotiloidea podemos poner la ceja cotiloidea, que esta tiene tres escotaduras: la isquiopubiana, la ilioisquiética y la iliopubiana. ¿Y qué entiende usted por escotaduras? Son como tres líneas que unen los huesitos. ¿Todas son líneas? Hay dos que son un poco marcadas y una que es profunda. Bien. Está bien, señorita. Desestreses. Bien, chicos. Esto es lo que vamos a revisar de hoy en adelante hasta que terminemos la revisión del esqueleto del miembro o de los miembros inferiores. Primero, ¿qué regiones tiene? La región glútea. Y desde el punto de vista estrictamente óseo, pelvis. La región del muslo. Pierna y pie. En la región primera, tres huesos en la conformación. 1, 2 y 3. Algunos consideran hasta 4. 2 huesos coxales, sacro y coxis. Algunos simplemente a las dos últimas porciones de la columna vertebral consideran como una sola. Sacro y coxis. Obviamente hay articulaciones. ¿Qué articulaciones? Sacroiliaca y la articulación sínfisiaria o simplemente sínfisis. ¿Sí? ¿Esto qué tipo de hueso es? ¿Valeria? Es un hueso plano. Es un hueso plano, pero la diferencia de estos dos coxales comparando con los clásicos planos es que son huesos sólidos. Así, sólidos. Y si nos remontamos inclusive desde el nacimiento hasta la edad más o menos de 13, 14 años, aquí hay tres huesos: ilium, isquium y pubis. ¿Sí? Pero que a esa edad... ¿No se equivocó usted de salón? Pase la mano. Buenos días, señor. Chicos, se produce la solidificación, ¿sí? Se considera un solo hueso, pero para efectos de la descripción de los detalles anatómicos, aún los textos consideran a los huesos individualmente: ilium, isquium y pubis. Ahora, como son huesos sólidos, uno podría imaginarse que no es, que está libre, exento de fracturas. No, se producen fracturas. Y obviamente fracturas serias. Y dependiendo, por supuesto, del agente agresor, del mecanismo que conlleve a una fractura. ¿Y para qué estudiamos, jóvenes, esta primera región conformante de lo que es miembros inferiores? ¿Alguien podría especular? ¿Usted a ver qué ha revisado? Yo he revisado que es importante, al menos en la mujer, para el momento del parto y que se le da un capítulo aparte. Muy bien, joven. Entonces, una de las razones por las cuales se estudia esto que se llama, ya entrando en otra terminología, la cintura pélvica, que tiene una porción estrecha de la pelvis que se llama el canal del parto. Y el canal del parto obviamente está relacionado con, primeramente, ¿qué? La cabeza del feto. Obviamente estamos hablando de presentaciones normales.
que obviamente van a llevar siempre y cuando haya una proporción adecuada entre la cabeza del feto y el estrecho superior de la pelvis o la pelvis menor, que haya proporción o desproporción cefalopélvica. Si hay desproporción, el parto ya no va a ser entóxico, sino va a ser distóxico. Entonces ya hablamos de los partos por cesárea. Pero ¿esa es la única función? ¿O es el único motivo por el cual se revisa los huesos conformantes de la pelvis? Su mensaje, muchachos. Mientras piensa y se inspira, Harry Potter le pasa el mensaje, sigue ahí, igual a su compañera. ¿Qué otro motivo, jóvenes? Así que eso es invitación a que lleguen temprano, pues. ¿Perdón? El movimiento, jóvenes. ¿Y el movimiento por qué? Porque primeramente soporta nuestro peso corporal. Y por la posición conformante de los huesos de la pelvis, después el peso lo transmite ¿a dónde? Realmente a lo que es las tres últimas porciones que configura el miembro inferior, a través de la articulación coxo-femoral. ¿Para qué más, jóvenes? Ahí van dos. Entonces significa eso que esto que estamos comentando les va a servir más adelante en sus cursos clínicos. El primero en ginecobstetricia, el segundo en lo que es traumatología, parte de la cirugía. ¿Ya se inspiró? A ver. Obvio. No era pasar estudio por la tardanza. Si vuelve a pasar, ni oses tocar la puerta. ¿Estamos? Pasa. Abre la puerta. Ya sabe lo que tiene que hacer, señorita. Otro motivo, jóvenes. Vamos. Arana. ¿Protección a quién? Obviamente, jóvenes, protección a las vísceras que hay en la cavidad pélvica. ¿Sí? Y que obviamente para que esas vísceras se encuentren protegidas, no solamente la estructura ósea, sino el piso pélvico. Cuando hablamos del piso pélvico, obviamente ahí están incluidos estructuras ligamentarias y estructura muscular, los músculos del piso pélvico. Donde obvio el músculo que destaca, no estoy diciendo que es el único, es el músculo elevador del ano. ¿Listo, jóvenes? ¿Van a decir algo? ¿Eso es obvio? ¿Algo más? No, ella, la que está hablando. Entonces aquí, jóvenes, tienen mecanismos por los cuales pueden producirse esas fracturas. Una compresión antero-posterior. Fundamentalmente, ¿cuándo? Esto era más frecuente cuando no se utilizaban los cinturones de seguridad en los conductores o pilotos o acompañantes del vehículo. Ocurría esto, jóvenes. Luego, estoy señalando algunos ejemplos, no estoy diciendo que son los únicos, por si acaso, quienes hacen este deporte. Al impactar solamente un miembro, esto es lo que ocurre. Una impactación de la cabeza del fémur en el acetábulo, obviamente comprimiendo las vísceras del piso o de la cavidad pélvica. Ahora sí empecemos con la revisión de cada uno de estos huesos. Aquí tienen, jóvenes, los dos posteriores, sacro, coxis. Significa de que esto ya no lo voy a revisar, pues eso ya lo hemos revisado cuando hemos hablado de columna vertebral. Entonces nos abocaremos a revisar simplemente los dos coxales. Ya hemos dicho que el tipo de hueso es
hueso plano, pero por demás sólido. Y en el hueso plano, jóvenes, o en estos dos coxales, hay dos formas de revisarlo. Uno, que se revise el coxal íntegro. Otro, que se revise por separado la porción ilíaca, la porción isquiática y la porción púbica. Pero al final es lo mismo. Y si lo hacen con lo último que he comentado, se les hace más tediosa la revisión y después confunden la configuración enterita que tiene el coxal. Entonces, si es un hueso plano, ¿no es cierto? ¿De qué detalles gruesos hablamos? ¿Van a decir algo? ¿O van a quedar separaditos ahí? La idea es que se arbuden y obviamente la disculpa se sobreentiende que está y el mensaje que les envía Dina Boluarte. Así como se pone chúcara cuando quiere dar el seminario, quiere hacer la práctica en el grupo que le conviene, ahora hable. ¿Cuál? No, ¿sabes qué? El mensaje con su compañero, no para mí. Apúrate, si no por tu culpa no te venga a la clase. Por ahora, quedé atorado por problemas, pero voy a salir más antes. ¿Han escuchado algo? Jeje, ¿escuchó algo? ¿Qué escuchado? Sea su altavoz. Se disculpó y dijo que sí, que la próxima saldría antes. Más temprano, Sí. aunque sea sin desayuno. No desayuno. ¿De qué hablamos, jóvenes? Caras y bordes, ¿no es cierto? A ver, con ustedes, delegado. Uy, carajo, estamos de caras y bordes, le pone Lili. Miren, chicos, para Marta Julia, esta es la cara externa. Pobre útero de ella, pobre trompa uterina, pobres ovarios. Así no creo que tenga descendencia familiar. Se está condenando a la infertilidad. Ay de ella. Chicos, esta es la cara interna o endopélvica. Y si lo quieren recordar de otra forma, la que realmente está en contacto con las vísceras del piso pélvico. ¿Sí? En esta lista solamente se ve la cara interna, parte de lo que es la cara externa. Y aquí es una vista superior de la pelvis en su conjunto. ¿Sí? Y ya que estoy acá, jóvenes, y el esquema se presta, lo que voy a señalar, vista acá todos, chicos. Quede marcado. Ese es el estrecho superior de la pelvis. Luego comentamos quiénes constituyen reparo anatómico de este estrecho superior. ¿Y este estrecho superior es importante? Sí, es importante, jóvenes, por dos razones. Una, que permite dividir la pelvis en su conjunto, que esta línea quede marcada así, hacia arriba, la pelvis mayor o falsa pelvis. ¿Sí? Y después la que continúa hacia abajo, realmente es la pelvis verdadera.
Y si aplicamos uno de los objetivos por los cuales estamos revisando esto, que dijeron el mecanismo del parto. Entonces, la primera estructura que atraviesa en posición normal el feto es este estrecho. ¿Estamos? Tome asiento, señorita. ¿Qué cara es esta de uno de los coxales? Esta es la cara externa, lateral o exopélvica. ¿Sí? Los textos no mencionan de exopélvica. Yo les acuño para que realmente lo recuerden y está por fuera realmente de lo que es cavidad pélvica. Si ustedes reparan en la imagen anterior, chicos, esto es anterior. ¿Sí? Entonces, de este coxal en su cara lateral o externa, ¿qué tiene? Un borde superior, un borde inferior, anterior, acá está el pubis, y este es el posterior. Por lo realmente cara a cara, en la porción ilíaca, ¿qué encontramos? Algunos dicen fosa ilíaca externa, pero de fosa no tiene nada, ¿no? Solamente le acuñan así para hacer la comparación con fosa ilíaca interna o la endopélvica. ¿Qué detalles encontramos de anterior, superior y posterior? Línea glútea anterior, línea glútea media y línea glútea posterior. ¿Qué les insinúa la denominación esto de líneas glúteas? La región se llama región glútea. ¿Y por qué se llama región glútea? Tiene un solo músculo. Son tres glúteos, mayor, menor y mediano. ¿Sí? Entonces, en esta superficie de la porción ilíaca del hueso, del coxal, no estoy diciendo para esto que son los únicos músculos presentes en esta región, por si acaso. No, la relación nada más de estas líneas glúteas. Buenos días, doctor. Disculpe la tardanza, por favor. Si vas a pasar, pero te vas a ubicar ahí. Mientras te inspiras y haces el mensaje del pueblo, en un... Hoy es lunes, ¿no? 7 de mayo. 7 de abril, perdón. ¿Listo? Por debajo de esta misma cara, ¿qué hay, jóvenes? Desde el punto de vista articular, la superficie articular más importante de lo que es la conformación del miembro inferior, donde se deriva el peso corporal a la porción libre que tiene el miembro o los miembros inferiores. ¿Qué hay, jóvenes? Todo eso en conjunto se llama la cavidad acetabular. Y esta cavidad acetabular, ¿qué hace? Como que está delimitado por una ceja, que se llama la ceja cotiloidea o el limbo también le llaman. ¿Estamos? Profundizándose así, de lateral a medial. ¿Lo dije, no es cierto? ¿Qué hay? Como una especie de semiluna. Es la superficie semilunar del acetábulo. Y esta superficie es realmente valga la redundancia, la real superficie articular para la cabeza del fémur. ¿Significa entonces qué? Que tiene que tener recubierta de qué? De cartílago articular. Cartílago. Y como si fuese una maleta con trasfondo. ¿Ven esto? Ese es el trasfondo acetabular. Ese trasfondo acetabular no está recubierta de cartílago ni tampoco conforma parte de lo que es realmente superficie articular. ¿Estamos? Ahora, ustedes están viendo que justamente a este nivel se produce uno de los procesos de osificación que integra esas tres porciones iniciales del hueso.
y que obviamente, lo que comentaba Valeria, ellos son tabulas mínimas en la unión de la porción isquiática con el ilion y en la porción del pubis con el ilion, y falta aquí la ceja, sería la escotadura mayor de toda esa, de la ceja cotiloidea. ¿Sí? Pero esto, cuando viene el agregado del tejido blando, no es realmente una escotadura, se transforma en un agujero acetabular. Viene un ligamento transverso a ese nivel. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta acá? De esto vamos a hablar un poquito más en detalle cuando realmente No escuché bien cuál es tu nombre de la ceja cotiloidea. lo revises en el libro. Sí, que si no, no hay invitación a la lectura, ¿no? Ahora, si no lo entiendes esto del gato, yo con gusto te respondo, Leonardo. ¿No es tu nombre, Leonardo? Sí. Ya me lo viste. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? No para repetirles, sino aclararles. Esa es la idea. Luego, ¿qué viene, jóvenes? La porción isquiática. ¿Con qué? Con el cuerpo del isquio, que es la parte más sólida que tiene realmente toda la estructura del coxal. La rama ascendente del isquio, ¿no es cierto? Hacia arriba, un detalle anatómico, pero que eso ya no está en la cara lateral, sino en la cara, en el borde posterior, que después se los digo. Y en la misma cara externa, ¿qué hay? La rama inferior, pero de pubis. Y entonces, estas tres porciones más el borde inferior de esto que es el acetábulo, ¿qué conforma? Un agujero, que se llama Cassandra. ¿Su mensaje? ¿El agujero? ¿Ah? El mensaje del agujero no es fácil de decir. Su mensaje a sus compañeros para que no vuelvan a llegar tarde, que así de repente como llegas tú, el mismo lo que va a hacer al resto. Buenos días, chicos. Y yo no te he dicho que hables todavía. Compañeros. Termino acá, jóvenes. ¿Cómo se llama eso? El agujero obturador. Y este agujero obturador tiene en su borde superior un canal, que es el canal sub. Ahora, esto es como estructura estrictamente ósea, y después viene la superposición de tejido blando, la membrana obturatriz, el obturador interno, etc. Ahora sí, Cassandra. Buenos días, compañeros. No llegué tarde. ¿Es escudo? Naranja. ¿Y quién se llama señor? ¿Alguna pregunta? Sí, bueno. ¿Qué cara es esta? La opuesta de la que acabamos de revisar. Esta es la cara interna, medial o endopélvica. La que no tiene marcamiento. ¿Sí? Si ustedes recuerdan una de las primeras diapositivas, esto sí realmente es fosa. La fosa ilíaca. Y esta sí cumple la función de proteger a las vísceras del piso pélvico. Y a este nivel no tanto del piso pélvico, sino que esto es parte de la pelvis mayor o falsa pelvis. Ahí hay vísceras relacionadas con el tubo digestivo. Sigmoides, ciego, hilo terminal, etc. ¿Te escuchamos? A ti. Ahora, si no tiene mensaje y quiere bailar, yo le pongo la música y baila. Y ya, el mensaje sería que gestionen bien su tiempo y que no se entretengan.
Es tu realidad, menudo, pasa, ¿no? Pasa, Casandra. Gracias. ¿Y con qué vienes, mujer? A ver, venga, pues. Venga. ¿Me permites? Gracias, doctor. Arlet, ¿te inspirada ya todavía? ¿Te inspirada? A ver. Buenos días, compañeros. Bueno, para poder llegar temprano, no cometer los mismos errores que yo, levantarse un poco más temprano. En caso de que agarren ustedes el COVID, pues depende de la zona donde vivan, pero bueno, levantarse temprano y no levantarse tan tarde. Eso no es inspiración, pero bueno. Acabo de revisar en simultáneo, jóvenes, la misma cara interna, borde anterior y los detalles que tiene en borde posterior para utilizar el eje. Fosa ilíaca interna. Y esta fosa tiene una recubierta de fascia y también tiene, ahí se inserta, un músculo. El músculo psoas-ilíaco. ¿Qué más hay en la cara interna, jóvenes? Ustedes recuerdan esto mismo. ¿Sí? Eso es lo mismo que está acá. La línea arcuata o arqueada o la línea innominada. Con esas denominaciones las van a encontrar. Obviamente está en relación con el hueso ilíaco. Es como una prominencia que hace esta superficie del hueso hacia la cavidad pélvica. Y eso inclusive, ¿qué cosa es? Es un reparo anatómico en la delimitación de eso que he señalado así, del estrecho superior de la pelvis. ¿Sí? Seguimos recorriendo la cara interna. Esto, digamos, tiene ubicación en la superficie medial y parte en el borde anterior, la eminencia iliopúbica. Como el nombre lo dice, una elevación que hay ahí. Iliopúbica porque tiene porción del hueso ilíaco y del pubis. En simultáneo de los huesos. ¿Qué es esto? Una cresta. La cresta pectinia, que está en la cara superior del cuerpo del pubis y de la rama horizontal que tiene el pubis. Y aquí, jóvenes, inclusive, ¿qué permite? Ahí está la inserción de otro músculo, si se llama línea pectinia, una de las inserciones que ocurre ahí, el músculo pectíneo. Y más anteriormente, esta cara que tiene, también es simultáneo con la que es borde anterior, el tubérculo púbico. Y más medialmente la superficie articular del hueso. Se sigue viendo el obturador y aquí se ve mejor el canal subcutáneo. Y esta superficie cuadrilátera que tiene acá en la parte más superior del isquio, ¿qué cosa es? Para la inserción del músculo obturador interno. Y aquí está la cara medial de lo que es la rama descendente del isquio y su rama ascendente, obviamente formando el agujero obturador. Y toda esa zona, jóvenes, también constituye zona de inserción muscular. Ahí tienen la revisión de la cara externa, lateral, interna o medial, ortopélvica. ¿Y qué falta revisar? Borde superior, borde inferior, anterior y posterior. ¿Qué hay en el borde superior? Lo comparan como si fuese una S itálica de posición
Aló. Pero ahorita muy bien. Ya está cerca de la universidad. Ya yo estoy en clases, termino 9:40. Te llamo esa hora, sí. Gracias. Ya, chao. Delimitados por las siguientes estructuras jóvenes: espina ilíaca antero-superior y la espina ilíaca postero-superior. Todo ese tramo de la porción más superior del hueso ilíaco se llama la cresta ilíaca. Todo este reborde que nos palpamos, esto, obviamente quienes son gorditos van a tener dificultades, pero igual. Y lo más prominente anterior es la espina ilíaca antero-superior. ¿Tiene detalles anatómicos esta cresta? Sí, jóvenes. Tiene un labio externo, una línea intermedia, que es sustancia o hueso esponjoso, y un labio interno. ¿Y para qué así la identificación de estas tres estructuras en esta cresta del dorsal? Porque en el labio externo se inserta aquí el oblicuo externo, músculo conformante de la pared abdominal. En la línea intermedia, el oblicuo interno. Y en la línea media, pues si quieren la tabla ósea interna, ¿quién se inserta? El músculo transverso. Otro de los músculos configurativos anchos de la pared abdominal. Que eso lo tienen que recordar nuevamente cuando revisemos músculos. ¿Listo? Y en la superficie opuesta, obviamente ya no pertenece al ilíaco, sino pertenece al isquio. Aquí está la tuberosidad isquiática. ¿Sí? Como vuelvo a repetir, constituye parte del marco configurativo de lo que es el agujero obturador y también zona de inserción de músculos. Ahí están fundamentalmente los aductores, aductor mayor, eso que hace que el miembro inferior cuando está en abducción, aduce. Y son tres los aductores. El borde anterior. ¿Quién se desmayó? ¿O a quién se le cayó el desayuno? El borde anterior, jóvenes. ¿Quiénes constituyen? Esto no está en los textos jóvenes, sino para que ustedes se acuerden. Desde la espina ilíaca antero-superior hasta la espina de pubis. Entre dos espinas. Algunos, como parte mnemotécnica en el aprendizaje o recordar de esta primera parte del hueso coxal, dicen que tiene 2 caras y 4 espinas. Luego, jóvenes, vamos a hacer el recorrido de esto. ¿Ven esa línea? Esa línea no aparece en los atlas. Esa es una línea creada por RCC. No van a decir, no saben quién es. Bueno, ya lo averiguarán. Chicos, ¿para qué? Para que ustedes no se olviden de que esa es una inserción de inicio y la inserción de término. ¿De quién? De ligamento inguinal. Ligamento inguinal. ¿Listo, jóvenes? Y eso va a constituir ¿qué? Un reparo anatómico cuando más adelante hablemos de los músculos anchos de la pared abdominal para explicar las hernias inguinales directas e indirectas. ¿Sí? Está centrada la idea para que hagan lectura. Ahora, ¿qué hay a continuación en este borde anterior? Por debajo de esta espina ilíaca antero-superior, que es perfectamente identificable entre nosotros, ¿qué hace? Muy aparte de tener inserción al ligamento inguinal, constituye zona de inserción de quién, jóvenes? Del músculo sartorio, del tensor de la fascia lata. Son los músculos más superficiales que tienen la región del muslo. Por debajo de esta espina, ¿qué hay? Una escotadura, que no tiene nombre. La escotadura innominada.
Ya denme la escotadura de cada uno de ustedes, pues. Pero en la bibliografía parece. ¿Para qué le llamas a San Pedro? Y le queda nos retrasar la clase. Milagros, ¿ves? ¿Ves? Concha de entonces me pongo ahí. Chicos, ¿tiene alguna importancia esta escotadura? Por ahí, jóvenes, se va a hacer superficial uno de los nervios que va a dar inervación a lo que es miembro inferior. Nervio femorocutáneo. Por debajo, obviamente siempre es espina ilíaca anterior superior. Esta es la espina ilíaca anterior inferior. Y que también constituye zona de inserción de ¿quién? Del músculo recto femoral. Por debajo de esa espina ilíaca anterior inferior, ¿qué hay? Otra escotadura por donde transcurre el músculo psoas ilíaco. Y después viene la eminencia iliopúbica, donde se va a insertar el ligamento iliopubiano. Y después viene la superficie pectínica, que se los comenté cuando hemos revisado la cara interna para la inserción del músculo pectíneo. Luego viene el tubérculo púbico y la espina del pubis. Estas dos últimas porciones, el borde anterior del hueso púbico en su región superior, anterior y posterior, ¿qué hace jóvenes? Permite, estamos acá chicos, y el pubis también es palpable en nosotros. ¿Qué hace jóvenes? Permite la inserción de quiénes. Ya saben uno que es el ligamento inguinal, pero del músculo que tenemos en la parte más medial conformante de la pared, el músculo recto mayor del abdomen. ¿Sí? Y aparte del músculo piramidal, que es un músculo chiquitito que es más desarrollado en los canguros. En nosotros existe, sí existe, pero inclusive puede estar ausente y no repercute en la funcionalidad ni mecanismo de protección de las vísceras de la parte inferior del abdomen. ¿Listo? Pues ahí tienen el borde o los detalles anatómicos del borde anterior. En el borde posterior, ¿qué encontramos? Espina ilíaca póstero superior, espina ilíaca póstero inferior, una escotadura marcadamente pronunciada, que es la escotadura ciática mayor, como delimitando esta escotadura ciática mayor, pero yéndose hacia el inferior, ¿qué hay? La espina ciática. Y esta espina ciática, jóvenes, tiene características peculiares, bien hablemos de género masculino o femenino. En el varón, la espina es bien pronunciada y orientada, inclusive medialmente, como estrechando la pelvis. ¿Por qué? Porque en el varón no hay el canal de parto. ¿Sí? Mientras que la mujer, ¿qué? Es Roma, y esta espina ciática como que se orienta lateralmente. Y por debajo de esta espina ciática, ¿qué hay? Otra escotadura. Si esta es la escotadura ciática mayor, pues esta es la escotadura ciática, hasta ahí escotadura. Pero cuando viene la conformación ligamentaria, hablamos del ligamento ciático y el ligamento sacrotuberoso. Y estos van a cerrar esta orificio y lo van a convertir ya no en escotadura, sino en agujero ciático mayor y en agujero ciático menor. ¿Sí? ¿Tiene alguna importancia la presencia aquí como escotadura y después cuando viene la estructura ligamentaria en agujero? Sí, jóvenes. Son orificios que van a permitir el transitar, el pasaje de quién. Primero que eso es ocupado por un músculo, el músculo piramidal. Que la presencia de este músculo piramidal, ¿qué hace? Como que se subdividiese este agujero en una porción superior y en una porción inferior. Y por eso dos agujeros superiores e inferiores obviamente van a transitar de estructura neurovascular.
¿Qué músculos hay en la región glútea? Los músculos glúteos. Por tanto, serán los nervios, glúteo superior, glúteo inferior, nervio pudendo y los nervios isquiáticos. Y por el agujero ciático menor, jóvenes, en esta espina primero que es parte con esto de inserción del músculo glúteo superior y de los géminos, específicamente el gémino superior. Todos estos músculos que estoy comentando, jóvenes, son músculos profundos de la región glútea. El más superficial, el que protege a todos los músculos, es el glúteo mayor. Y después, más profundamente o pegados a lo que es la estructura sacra, están los músculos que les he comentado, y otros más. Y en este borde superior, que es el cuerpo del isquio, que hay, se inserta, obviamente, para ocupar este agujero, el músculo obturador interno, músculo, y el nervio pudendo interno que regresa para inervar todo lo que es los genitales externos, bien en la mujer o en el varón. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Entonces, una vez revisado las caras, los bordes y estos detalles que tienen tanto las caras interna, externa, borde superior, inferior, anterior, posterior, chicos, el borde superior ya se los comenté, ¿no es cierto? Con las perspectivas es el borde inferior. A esto simplemente le llaman la rama así, isquiopubiana, por si acaso es la otra forma de identificar esta porción conformante de lo que es el agujero obturador. Y son las fracturas también. Este es el otro hueso conformante de la cintura pélvica o pelvis, ¿no es cierto? Que ya ha sido revisado en su momento. Solo destacar acá que entre el promontorio del coxis, si trazamos una línea vertical, más o menos hay una distancia de 10 centímetros. Ahora, hay diferencias marcadas de esta cara anterior que tiene, valga la redundancia, una concavidad anterior en la mujer y en el varón, sí, jóvenes. En la mujer esto tiene más concavidad, porque aloja una víscera, o usted lo tiene ahora. ¿Qué víscera? No tiene usted en el piso pélvico y que lo tiene Marta Julia, pero que lo tiene en diferentes posiciones. El útero. El útero, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Y qué tiene usted en lugar de ellas? No sabe lo que tiene. Hable. Ah, carajo, tú tienes los testículos metidos. ¿Qué más lo tienes metido ahí? Lo que las acompaña. O sea, usted tiene criptorquidia o de repente no se venda tan fácil, muchacha, mire que llegamos acá. Los testículos son genitales externos. Y se llaman testículos, ¿sabes? No, para las chicas no huevos, como alguna vez en una práctica de los jóvenes. ¿Qué hay, jóvenes? ¿Qué tienen? Allá. O ustedes del parque de Arana. A ver, ¿qué tienen? Productos diferentes. ¿Cuál? Productos diferentes. Sí. Otro eyaculador. Sí. También tengo una próstata. No. Sí. También tengo una uretra prostática. ¿Tiene la uretra? Pero tengo uretra prostática. Vale, sigue. Tengo también la cápsula de Cooper. Ya, sigue. La vesícula seminal. Aunque las glándulas del Cooper están en el piso perineal. La vesícula seminal y la. Tiene una vesícula nada más por si acaso. Infertilidad. Son dos vesículas seminales. Por eso entonces tiene que ser la diferenciación cuando se llega a genitales internos, masculinos, femeninos, y genitales externos, bien en el varón o en la mujer. ¿Listo? Entonces, esa es la razón por la cual esta es más pronunciada. Ahora, en la misma rama no puede tener la concavidad así pronunciada. Entonces, también constituye
mecanismo de repente infertilidad. Pero no piensen que todo esto es protección. Acá falta, jóvenes, los músculos del piso pélvico. Ahora sí vamos a hablar de la pelvis en su conjunto. Ahí los dos coxales están articulados con los bordes laterales o las alas del sacro. ¿Sí? Muy bien. La estructura anatómica que sí o sí tienen que saber para poder hablar de la pelvis en su conjunto es esto. Lo que remarqué hace un momento. Eso se llama el estrecho superior de la pelvis. ¿Y quiénes constituyen reparos anatómicos para esta delimitación del estrecho superior de la pelvis? Si digo superior, significaría otro inferior. ¿No es cierto? ¿O no? Hacia atrás. Promontorio. Ya ustedes saben cómo está conformada el promontorio. Las alas del sacro. Ya decía el nombre. La línea taurina y nominada. ¿No es cierto? ¿Qué bien? La eminencia hilopúbica, la línea pectínea, o la cresta pectínea de Villayán, el tubérculo púbico y la sínfisis. Y obviamente el otro lado es lo mismo. Entonces, todo eso que acabo de enunciar, esos detalles anatómicos constituyen la delimitación del estrecho superior de la pelvis. ¿Sí? Hacia arriba de este estrecho, chicos, pelvis mayor o falsa pelvis. Obviamente va a tener conformación ósea y hacia adelante, estamos acá jóvenes, conformación muscular. La parte más inferior de los músculos anchos de la pared abdominal. ¿Sí? Obviamente esta pelvis mayor tiene un límite superior, anterior y posterior, pero que no le damos importancia. ¿Por qué? Porque simplemente pues, protege vísceras abdominales. Por debajo de este estrecho superior, ¿qué? Realmente la pelvis menor o pelvis verdadera, o si quieren recordarlo de otra forma, el verdadero canal de parto. ¿Sí? Y que obviamente después tiene un límite inferior, o el estrecho inferior de la pelvis menor. Entonces, la pelvis menor está delimitado ¿por qué? Por el estrecho superiormente, para la redundancia, por el estrecho superior de la pelvis. Inferiormente, por el estrecho inferior de la pelvis menor. ¿Sí? Entonces, en ese trayecto, jóvenes, obviamente que tienen estructuras óseas, en este caso sacrocoxígeas, lateralmente, ¿quiénes? La porción isquiática de la rama descendente del pubis, ¿no es cierto? Pero ¿en qué falta ahí para conformar realmente el estrecho inferior de la pelvis menor? Faltan esos dos ligamentos que se los comenté hace un momento, el sacrotuberoso y el ligamento ciático. ¿Sí? Entonces, el estrecho superior de la pelvis menor es enteramente óseo, mientras que el estrecho inferior de la pelvis menor está a expensas de conformación osteofibrosa. ¿Quién constituye la parte fibrosa? Esos dos ligamentos que les he comentado. ¿Se entiende? Luego se los muestro con más detalle. Ahora, si esto les dije que es el inicio del verdadero canal de parto, por donde tienen que atravesar la cabeza del feto, significa hablar que jóvenes de la pelvimetría de la pelvis, vale la redundancia. Entonces aquí se habla, lo que tiene ahí trazado en líneas,
diámetro antero-posterior, diámetro transverso y diámetro oblicuo. Esto que estoy comentando son diámetros anatómicos, para poderlos diferenciar de los diámetros obstétricos, los que realmente son útiles en el mecanismo del parto. Entonces, nuevamente ahí lo que les he comentado, la delimitación del estrecho superior. ¿Sí? Promontorio, las alas del sacro, la línea arquea o binominada, la eminencia hilopúbica, la cresta pectínea y el tubérculo púbico. ¿Sí? ¿De qué diámetros hablamos, jóvenes? El diámetro antero-posterior, si quieren al revés, postero-anterior, o también llamado conjugado anatómico o promonto suprapúbico. ¿Qué quiere decir esto? Que va de la parte más elevada del promontorio en la región posterior hasta el borde superior del pubis. ¿Y les dije que es un diámetro anatómico? Sí. Porque el feto va a atravesar por la cara posterior del pubis, no por el borde superior. Por tanto, sí es un diámetro anatómico o promonto suprapúbico. Si hablamos de diámetros, obviamente tenemos que establecer medidas. Y lo que refiere la bibliografía, este diámetro mide 11 centímetros en promedio. Ahora, estos diámetros que estoy dando, jóvenes, es válido para la mujer que realmente se habla de canal del parto. Y este estrecho superior en la mujer tiene una forma característica. Es de forma prácticamente ovalada. Mientras que en el varón ese estrecho superior existe, sí, pero tiene la configuración del corazón de naipe, se llama. Es más estrecho. Seguimos. ¿De qué otro diámetro hablamos? Del diámetro transverso. ¿Y ese diámetro transverso cómo se establece? Obviamente, entre estas líneas denominadas la cresta pectínea, pero haciendo qué? Si esto lo dividimos en tercios, este diámetro transverso establece qué? Entre los dos tercios anteriores y el tercio posterior. Y se traza una línea. Ahí tienen el diámetro transverso. Y que obviamente ese diámetro transverso va a ser mayor, que en promedio mide más o menos 13.5 centímetros. ¿Y el diámetro oblicuo de dónde? De la eminencia hilopúbica, ¿hacia dónde? Hasta la articulación sacro-ilíaca. ¿Y ese diámetro oblicuo cuánto mide? En promedio 12 centímetros. ¿Sí? Vuelvo a repetir, estos son diámetros anatómicos. Los que realmente interesan como medidas cuando se habla del canal del parto y la proporción o no proporción con la cabeza del feto son estos jóvenes. Como si fuese prácticamente el mismo promonto púbico, pero no. Lo que voy a señalar, lo que se llama el conjugado verdadero, es el promonto retropúbico. ¿Se entiende cuando digo retropúbico? Que se va, o el otro reparo de medición es la cara posterior de la sínfisis púbica. Con eso estoy diciendo que el pubis tiene una cara anterior, una cara posterior, borde superior, borde inferior. ¿Sí? Entonces, a eso se le llama el conjugado verdadero. Este conjugado, el promonto subpúbico, jóvenes, tiene un promedio más o menos de 10.5 centímetros. 10.5 centímetros. O sea, este es el diámetro antero-posterior promonto retropúbico, el que realmente es útil para que encaje el feto en el canal del parto.
¿De qué otro diámetro hablamos? Del diámetro transversal, que es lo mismo que el anterior que hemos comentado. ¿Y de qué otro diámetro hablamos? De los diámetros oblicuos. Entonces aquí la variación desde el punto de vista obstétrico es el promonto retropúbico. Ahora, la pelvis menor, que se ubica por debajo del estrecho superior de la pelvis, tiene delimitaciones, es como un cilindro, un semicilindro, óseo y fibroso. Y un cilindro tiene pared anterior, pared posterior y paredes laterales, ¿no es cierto? ¿Qué hay en la pared posterior? Obviamente la parte inferior de lo que es sacrocoxis. ¿Sí? Lateralmente aquí tiene a las superficies internas de lo que es la rama descendente del isquion, la rama ascendente y la rama inferior de lo que es el pubis, o lo que se llama el ramo isquiopúbico. Pero vuelvo a repetir, la cara medial de estas superficies. ¿Estamos? ¿Y qué falta para conformar las paredes? Y obviamente la pared más anterior sería la cara posterior de la de sínfisis, con su articulación respectiva y el disco que se interpone entre las dos superficies mediales de lo que es el pubis. ¿Cierto? Entonces ahí tienen las paredes de la pelvis menor, el límite superior. ¿Y qué falta precisar? El estrecho inferior de la pelvis menor. Esto de acá. Y este estrecho inferior, jóvenes, lo tienen acá. Aquí, ¿cómo lo ven a la pelvis? Es como si ustedes recuerdan las diferentes imágenes de las primeras clases, acá está en posición ginecológica. ¿Sí? Estamos viendo la parte más inferior, acá están las tuberosidades isquiáticas. Entonces aquí hay diámetros, jóvenes. ¿Y de qué diámetros hablamos acá? Del antero posterior o coxo subpúbico. Acá ya no digo ni borde superior del pubis, ni cara posterior del pubis, sino el borde inferior. Este gallo se va a tomar su desayuno, el Maquiavelo. Bueno, es coxo subpúbico. ¿Estamos? Y el diámetro de estos jóvenes, más o menos 12 centímetros. O tiene que ser mayor de 12 centímetros para que permita el pasaje del feto. ¿Qué otro diámetro hay, jóvenes? El diámetro transverso o bi-isquiático. Si digo bi-isquiático, son las tuberosidades isquiáticas que nos constituyen, las espinas ciáticas, las que constituyen los dos elementos de reparo anatómico para hacer esta medición. ¿Y cuánto mide? Promedio, como si fuese un diámetro transverso, ¿no? Pero las superficies a considerar para la medición son diferentes. Acá la espina ciática. ¿Cuánto mide? 12.5. Y luego está el diámetro oblicuo. ¿Y cómo se traza este diámetro oblicuo? Desde la tuberosidad isquiática se traza una línea imaginaria hasta la punta del coxis, y de la parte media de esta línea se dirige a la epinencia inferior. ¿Y cuánto mide ese diámetro oblicuo? Más o menos 11 centímetros. Ahora, ustedes, de acuerdo a la bibliografía que revisen, puede haber variaciones en las medidas de estos diámetros. ¿Y falta algo acá, jóvenes? Acá les he hablado de diámetros nada más. Lo que falta es la estructura ligamentaria. Y acá tienen, jóvenes, estos diámetros que les acabo de comentar, que es de otra bibliografía. Pero al final dice lo mismo. Y aquí hay una comparación de los diámetros anatómicos y conjugados. El diámetro promonto suprapúbico, que es el conjugado verdadero u obstétrico, 11 centímetros. Eso ya lo he explicado, estoy haciendo un resumen nada más. El otro diámetro es el promonto retropúbico, conjugado obstétrico, porque donde realmente va a pasar es la cabeza del feto. Y obviamente
la configuración que es el conjugado obstétrico, 10.5 centímetros. Y el promonto subpúbico, que es el conjugado diagonal, jóvenes, este es el promonto subpúbico, mide 12 centímetros. Y este es el diámetro más importante en el límite del estrecho inferior de la pelvis menor, que es el diámetro anteroposterior en el plano medio de la pelvis. Y ahí tienen el resumen de todos los diámetros que hemos comentado. Obviamente en esquema nada más. Y acá está, jóvenes, lo que les comentaba de la estructura implemental. Lo que falta como estructura para constituir el estrecho inferior de la pelvis es el ligamento sacrotuberoso y el ligamento ciático. Y aquí es cuando les dije que conforme el agujero ciático mayor, eso simplemente es escotadura, pero que con la presencia de ligamento es agujero, y aquí el agujero ciático menor. Y aquí lo que en anteriores imágenes ustedes veían que solamente está el agujero obturador conformado por los huesos que les he comentado, y aquí está la presencia de la membrana obturatriz. Y acá la membrana obturatriz no lo sella en el 100% del agujero, es un espacio para el canal subpúbico, para construir de la arteria obturatriz. La pelvis, jóvenes, muy aparte de tener esa conformación, los diferentes detalles anatómicos de los diferentes huesos conformantes, la pelvimetría, chicos, tiene una orientación. La pelvis no es así. La pelvis tiene esta inclinación, de atrás hacia adelante. Esto quiere decir que, jóvenes, de que el pubis es más inferior respecto a lo que es realmente promontorio. Y esta inclinación es más marcada en la mujer. Y eso también le da una configuración diferente a la pelvis masculina y a la femenina. Por eso se dice que la pelvis femenina es más amplia. Inclusive la disposición de los coxales, el hino específicamente, como si fuesen más echados. Mientras que la pelvis del varón es prácticamente vertical. Ahora, lo que les he comentado, jóvenes, de pelvimetría, es la pelvimetría clínica, haciendo el examen con lo que se llama el tacto genital, o vaginal, perdón. Hay otras formas, esto es lo que he comentado, que luego se los muestro en un esquema más evidente. ¿Hay otra forma de determinar esos diámetros? Sí, mediante estudios radiológicos, pero que eso haya sido proscrito, porque tendría que tomar la radiología de la mujer gestante, y los rayos X es dañino en la etapa de embrión. La otra forma es la que se utiliza en algunos sitios mediante los estudios ecográficos. Y de acuerdo a esos, jóvenes, acá tienen, hay una pelvimetría combinada, pelvimetría digital, la pelvimetría ultrasónica, la instrumental, aquí se utiliza el compás especial para determinar la configuración pélvica. Y esta configuración inclusive no solamente es como reparos anatómicos endopélvicos, sino exopélvicos. Y aquí, por ejemplo, se habla del diámetro conjugado verdadero o externo del boedo, que es 20 centímetros, y los parámetros de referencia los tienen acá. Pero igual, como les digo, como referencia a ustedes para que sepan que existen otras formas de determinar los diámetros pélvicos. Y esto es lo que realmente se utiliza desde el punto de vista práctico, considerando esos diferentes diámetros. ¿Y qué se determina con el tacto vaginal? La forma correcta la tienen acá, son dos dedos que se introducen en el canal vaginal, y el primer dedo queda hacia afuera, así en esta posición, jóvenes, pero obviamente antes se le explica a la dama que se le va a hacer el examen respectivo, no es que échese y no, todo tiene un consentimiento, jóvenes.
Entonces, acá, ¿qué diámetro se está determinando? El promonto subpúbico. Promonto subpúbico. Entonces, el tercer dedo palpa la parte más elevada o saliente que tiene el promontorio. ¿Sí? Y la base del segundo y tercer dedo obviamente coinciden con el borde inferior y con la cara anterior que tiene el pubis. ¿Sí? Y con el segundo dedo, obviamente, de la otra mano del examinador, ¿qué hace? Hace esto, contorneando la cara anterior del pubis. Y saca, después retira la mano examinadora y mide la longitud. Y de esa longitud que mide, que en promedio es 12 centímetros, ¿cuánto tiene que restarle? Tiene que restarle el espesor que tiene el pubis, que más o menos es 1 a 1.5 centímetros. Entonces la diferencia obviamente es el diámetro de este diámetro promonto subpúbico, que es 10.5. ¿Estamos? Entonces ese es el diámetro que se utiliza para decir existe proporción cefalopélvica o desproporción cefalopélvica. O el feto va a ser viable en un parto normal o va a ser un parto distóxico. ¿Listo, jóvenes? ¿De qué tipos de pelvis hablamos? Si consideramos el género nada más, una pelvis femenina. Y ahí la tienen, jóvenes. Miren, el estrecho superior, redondeado. Y la pelvis, el promontorio siempre más elevado y la cinta púbica en posición más declive. Y en el varón, miren, la pelvis es como si fuese recta. ¿Sí? Y el estrecho superior tiene la configuración de corazón de pelvis. Y lo otro, si ustedes son acuciosos en la vista, jóvenes, aquí las esquinas ilíacas son romas y tienen menos pronunciación a la superficie endopélvica. Y el varón termina en punta, como que se meten más medialmente. Ahora, esta disposición así de la pelvis en la mujer, fundamentalmente el borde anterior, mujer y varón, ¿tiene alguna importancia en esa línea azul que les comenté al inicio? ¿Qué representaba? El de la espina ilíaca de lo superior del cuerpo público. Y que les dije es una línea que no estamos alta sino en la línea RCC. Es una ligamento. Ligamento inguinal. Usted mismo vio este que habló. Ese ligamento inguinal tendrá una configuración igual o diferente en la pelvis femenina y en la pelvis masculina. ¿Cómo está la diferencia? Acuérdense, sino que va a responder. Capacidad de elasticidad. ¿Cuál? Capacidad de elasticidad. Está muy bien, está muy bien. ¿Alguien joven? ¿Perdón? Es más largo una mujer. Muy bien, Alan. Deducción joven. La espina ilíaca anterior superior pasa más distante, la pelvis pasiva, jóvenes, más distante que el cuerpo. Por tanto, chicos, el ligamento inguinal, no estoy hablando de canal inguinal, que es diferente. El ligamento inguinal tiene mayor longitud de la mujer en comparación que el varón. ¿Sí? ¿Existen otro tipo de pelvis? Obviamente, este es el tipo de pelvis ideal, ¿no es cierto? Que no va a tener complicaciones en el momento del parto. Otra forma de determinar si pertenece al género masculino o femenino, joven, muy aparte de este, es el ángulo subpúbico. El ángulo subpúbico en el varón es más estrecho. Y en el ángulo subpúbico en la mujer pasa por la configuración así recta que tiene pues la pelvis masculina y en la mujer es más abierta. Y la forma de determinarlo es general. Ese es el procedimiento que se utiliza para determinar esos ángulos subpúbicos.
Ahí tienen, jóvenes, algunas diferencias de la pelvis en cuanto a la estructura general, la pelvis mayor, menor, el sexo superior, etc., considerando la pelvis masculina y la pelvis femenina. Todo lo que les he dicho está ahí, en resumen. ¿Y quieren más detalles de lo mismo, jóvenes? Ahí lo tienen, chicos. No me demoro ahí porque eso lo tienen ustedes, si mal no recuerdo, es de testigos. Ana, ese sí está ahí, ratificado. ¿Hay más tipos de pelvis, jóvenes? Sí, jóvenes. La ginecoide de la mujer, la clásica que les he mostrado. La antropoide del varón. La androide también, esto puede ser mixto en el hombre y en la mujer. Y la platipeloide, que también ocurre. Y al final, jóvenes, todo lo que hemos revisado, la importancia radica acá, en el trabajo de parto. ¿Sí? Ese es el objetivo de hablar de pelvimetría. Lo mismo, ¿qué están viendo acá? Cervix. ¿Entra el cervix? Cervix. Ah, no, es un cervix, sí. ¿Qué es cervix? A ver. Es la entrada al... No. Sí, ¿Entrada de qué? hacia el útero. Chicos, cervix es sinónimo de cuello. El útero tiene su parte más inferior de cervix, que es el introito, obviamente, para llegar a la cavidad uterina. Con calma, chicos. Eso es cervix. Y esto no es de cervix, chicos. Acá también la estructura ósea que están viendo la cabeza. Acá están las cosas. ¿Qué cervix habrá visto del cartel? Un cuellazo visto. Ahora, para ir terminando, jóvenes, articulaciones. Voy a enumerar las diferentes articulaciones presentes en el miembro inferior. ¿Qué articulación viene acá? Primero, entre los dos coxales. ¿Hay articulación? A ver, Bastián. Entre los dos coxales, ¿hay articulación? Sí, señor. No. Quítate el suyo, que se me esconde. Hable. ¿Usted entre sus dos coxales tiene articulación? No sé, pero yo voy a ir preguntando a mi audiencia para necesitar. ¿Sí? Sebastián, mira que estudio y dice que no tiene. ¿Hable? Si hay articulación, no. La síntesis pública. Este te hace un traumatismo del niño. No sabe estar abierto. No, es que había entendido mal la pregunta, porque conmigo la articulación es Es que no has escuchado bien, pero es precipitado en responder. Sí, así responden en el examen. En el examen que repito que debieron sacar todos arriba del 17, 18, con las justas, creo que hay un 18, con las justas. Y la mayoría está promediando 11, y hay un grupo que también está con línea roja. Hay una articulación. Luego la otra. ¿Qué articulación? Sacroiliaca. Luego, si recordamos la cara lateral de los coxales, donde está el acetábulo, hay otra articulación, la articulación coxofemoral, donde transmite el peso, la pelvis hacia los miembros inferiores. Luego, la articulación de los huesos, del hueso del muslo con los huesos de la pierna. La articulación de la rodilla. ¿No es cierto? Que es el símil de la articulación del codo. Pero la diferencia es que en la cara anterior está la fosa principal. Y en la pierna, la
fosa popliteo está en la región posterior. Y hacia adelante, la misma articulación, y parte conformante de esa articulación, el hueso más pronunciado que tenemos en la superficie de la rodilla, la rótula o patela. Seguimos. Entre los mismos dos huesos de la pierna, igual haciendo el recordatorio de la radio ulnar proximal, acá está la tibia peronea proximal y distal. Luego, entre los huesos de la pierna y el pie, la articulación tibio-tarsiana. Y después vienen las articulaciones entre los huesos tarsianos y los huesos tarso-metatarsianos y las articulaciones en los huesos falángicos o las intrínsecas del pie. Revisaremos las articulaciones de la región pélvica. Articulación sacroiliaca, la más posterior. La articulación símfysis púbica, que Bastián no lo tiene. Y para que ya lo vayan ubicando jóvenes, la articulación coxofemoral. ¿Sí? Pero a la pelvis, sacroiliaca y la articulación púbica. La sacroiliaca, jóvenes. Acá ustedes tienen que recordar qué tiene en sus alas, el sacro, sus caras laterales. Lo que tiene es esto, jóvenes. Superficie articular. Y esta superficie articular que tiene el sacro es cóncavo. ¿Sí? Y más o menos la ubicación que tiene esta superficie articular es entre las dos primeras vértebras sacras, obviamente en su región lateral. La orientación es de atrás hacia arriba, o sea, de aquí hacia arriba. Y la otra superficie articular ¿está dónde? En lo que es entre la espina ilíaca posterior inferior y la posterior superior. Y esta superficie articular, chicos, si esta es cóncava, esta es convexa. Se establece medidas, sí, más o menos, 55 milímetros de longitud y 26 milímetros más o menos de ancho. Y la orientación es de adelante hacia atrás, en sentido inverso de lo que tiene esto, para que haya pues la correspondencia respectiva. Ahora, discutible acá que toda la superficie en sí, tanto el ilio como el sacro, tengan recubierta de cartílago. Algunos dicen, sí tiene recubierta de cartílago, otros dicen, no, simplemente la interposición de fibrocartílago. Y otros que dicen que solamente la parte más inferior de la articulación es donde está la recubierta de cartílago y alilo, y obviamente de la presencia de un disco. Entonces no hay una uniformidad en la descripción de esta articulación. Luego, algunos dicen inclusive que, muy aparte de ser cóncava, esta otra convexa, ¿qué tiene? Como líneas irregulares interpuestas entre ambas. ¿Y para qué? Para permitir un mejor encajamiento entre estas dos superficies articulares. Y configurado así, ¿qué hace, jóvenes? A pesar de eso, tiene cápsula articular. ¿Y la cápsula articular dónde se inserta? Obviamente en los rebordes, tanto de la articulación que tiene el ilio y en los rebordes que tiene la superficie articular del sacro. Y si tiene cápsula, obviamente tiene sinovia, pero con la aclaración esa que se les comenté. Y aparte de eso, jóvenes, hay estructura ligamentaria de refuerzo. Entonces, y este es un esquema muy simpático. Es como si ambas articulaciones las hubiesen abierto así como un libro. ¿Sí? ¿Y qué estamos viendo? La cara articular del ilio, del coxal, y la cara articular de las alas del sacro.
Entonces, esta es una vista medial del coxal y esta es una vista lateral del sacro. Igual. Entonces, las medidas anatómicas, las carillas articulares. Y este es un esquema que más o menos permite poder precisar la configuración que tienen las superficies articulares. Fibro o tejido fibroso, y aquí estará la superficie donde está recubierta de cartílago. Y lo azul azul sería la cavidad articular. Por eso se dice que esta articulación tiene movimiento, el movimiento es mínimo. Y ese movimiento es mínimo más que todo en la mujer. Y el movimiento mínimo no es para que digamos en cada movimiento que hagamos nosotros esta articulación acá esto. No, fundamentalmente se da cuando en el mecanismo del parto por influencia hormonal. Y la hormona que participaría, digamos, haciendo que este hueso como que se separe y permitir que aumente el diámetro entre comillas, es la relaxina. Y que eso inclusive esta hormona que les acabo de comentar actuaría donde? En la sínfisis púbica. Y es la sínfisis púbica la que sí realmente contribuye a que aumente el diámetro para que puje al diámetro. Pero que obviamente después, jóvenes, esto vuelve a la normalidad. Termina el actual de la hormona y ambas superficies óseas vuelven a su estado normal. ¿Listo, jóvenes? Ahora, les dije que tiene estructura ligamentaria de refuerzo. Sí tiene estructura ligamentaria. Entonces, esta es la cara anterior de esta articulación, ¿no es cierto? Tiene un borde inferior, un borde posterior, perdón, superior, y hacia atrás obviamente la cara posterior de esta articulación. Y les hago esta descripción así para que sea entendible la ubicación de los ligamentos. Y si hablamos de ligamentos, jóvenes, en esta articulación se habla de ligamentos intrínsecos. Ahora nadie se asustó ya porque hay ligamentos. Y hay ligamentos extrínsecos y que obviamente contribuyen a la estabilidad de esta articulación. Empecemos por los extrínsecos, que lo tenemos acá. Ilio lumbar. Dice ilio lumbar. Desde la región más posterior, despierte del carpio. Despierte, dale un pellizcón, esto Medellín, donde más le dé. De la región más posterior, jóvenes, de la cresta del ilio, ¿hacia dónde? Hacia la apófisis transversa, borde inferior específicamente L4, L5. Tiene disposición así, oblicua y transversa. ¿Estamos? Ese es un ligamento extrínseco. ¿Contribuye a la estabilidad de la articulación? Sí, pero no está relacionado directamente con las superficies articulares o con el reborde de la superficie articular. Y el ligamento, uno de los ligamentos intrínsecos es esto, joven, lo que está remarcado ahí en línea roja. Ligamento sacroiliaco, si es la cara anterior, obviamente el ligamento sacrociático anterior. Y este ligamento sacroiliaco anterior, jóvenes, tiene diferentes fascículos. Y estos fascículos van inclusive hasta la parte más inferior de la misma articulación sacroiliaca. Y después, ¿hacia dónde se dirige? Hacia la misma fosa ilíaca interna del ilíaco para la redundancia y a la escotadura ciática. Entonces, esas son las superficies de inserción de este ligamento. O sea, tiene diferentes fascículos. Entonces, por su configuración y disposición, es un ligamento ancho, aparentemente sólido. No es sólido. Describen que su configuración es laxa, débil, por tanto factible de lesionarse. ¿Listo? Me canso. Si hay un anterior, jóvenes, hay un posterior. Que lo tenemos acá. Todo esto que estoy señalando es el ligamento
ilíaco posterior. No es muy factible diferenciar, pero tiene un plano superficial y un plano profundo. Entonces, las disposiciones de esas fibras son transversas, oblicuas y enteramente verticales. Y los más profundas son horizontales, cortas, son las más resistentes comparando con las primeras. Y parte de esto inclusive es el ligamento sacro tuberoso y el ligamento ciático que divide esa escotadura en agujero ciático mayor y en agujero ciático menor. Esto es vista posterior. Acá inclusive están viendo ya la articulación coxofemoral con su estructura ligamentaria de refuerzo, que lo revisaremos más en la siguiente reunión. Y ahí lo tienen en mayor detalle, con lo mismo que les he comentado. Acá tienen, jóvenes, las relaciones anatómicas de este agujero ciático mayor y el ciático menor. Por el ciático menor, obviamente va a estar en relación con el músculo obturador. Tiene menores dimensiones en comparación que el agujero ciático mayor. Y obviamente acá las relaciones son musculares, jóvenes. Va a estar relacionado con los músculos isquiococcígeos y isquiocavernosos, nervios pudendos, que ya se los comenté en esquemas más anteriores. Y este es, después de haber revisado, jóvenes, la estructura ósea, la estructura ligamentaria, aquí solamente poniendo énfasis al sacro tuberoso y al ciático. ¿Cómo se llama esto? Agujero obturador con la membrana obturatriz, jóvenes. Este es un corte sagital, ¿sí?, del piso pélvico. Y aquí tiene este músculo que va a constituir dolor de cabeza en ustedes. No ahora, quienes lleguen a anatomía 2. Músculo chiquitito, pero de alta significancia para el transcurrir de las diferentes estructuras que están por el agujero. Yo le digo suprapiriforme e infrapiriforme. Entonces, quien ocupa realmente el mayor diámetro de este agujero ciático mayor es este músculo, pero no lo cierra al 100% porque deja la apertura superior y la apertura inferior para el transcurrir de estructuras vasculo-nerviosas. Por ahí va a estar el nervio ciático. El nombre lo dice. Ahora, tiene relaciones anatómicas esta superficie, o mejor dicho, esto, el agujero ciático mayor, el ciático menor, solamente con estos jóvenes. No. Las relaciones anatómicas de esta superficie endopélvica. Acá está el músculo piramidal. Y las relaciones anatómicas que tiene ese orificio ciático mayor, provecho natal. ¿Con quién, jóvenes? Acá tienen las arterias rúteas. Nervio obturador interno. ¿Y qué es esto? Ya ustedes saben que en amarillito está representando ¿qué? Raimunda. Plexo sacro, jóvenes. Plexo sacro. Y si logran ver, jóvenes, aquí está la cadena simpática. ¿Sí? No es materia de evaluación así, pero sí tienen que saber las relaciones anatómicas. La sínfisis púbica, jóvenes. ¿Qué tipo de articulaciones?
Francesca. Cartilaginosa. Significa eso que tiene. Tiene la presencia de un disco entre las superficies mediales del pubis. ¿Acaba aquí? ¿Cierto? La disposición de estas superficies articulares jóvenes no es así, como es paralelas. No. Tiene una inclinación de adelante hacia atrás y luego de medial a lateral. ¿Se entiende? Como si tomase un... Por eso es que el ángulo subpúbico en la mujer, estoy describiendo yo las articulaciones más características en la mujer, el ángulo subpúbico en la mujer es mayor que en el varón. ¿Listo? Y ahí lo tienen jóvenes, inclusive estableciendo un diámetro promonto suprapúbico y el promonto subpúbico, con las medidas. Ahora, ¿cuánto mide en altura más o menos esta superficie de ambos pubis? 30 a 35 milímetros de altura y de 10 a 12 milímetros, algunos dicen hasta 15 milímetros de espesor el pubis. Pero a pesar de eso puede fracturarse. Entonces aquí está la razón por la cual en este diámetro se le resta, cuando se hace el tracto vaginal, el 1.5 centímetros por el espesor que tiene el pubis. ¿Está claro? Ahora, ¿qué otra disposición tiene jóvenes? Esto es superior. Aquí está el borde superior. Borde inferior, obviamente cara anterior y hacia atrás la cara posterior. Entonces, identificado así jóvenes en cuanto a superficie de ambos pubis y obviamente la articulación sínfisis pubiana. Entonces, si cuando hable de los ligamentos, habrá pues ligamentos en la cara superior, borde inferior, cara anterior y cara posterior. Les dije que es en cuña, como que los bordes superiores están más juntos y el borde inferior del pubis más separados. ¿Sí? Entonces, ya entre ambos más o menos, y ahí se interpone como cuña el piso. Y esa es la forma jóvenes. Acá es un corte coronalo-frontal de esa superficie articular y ahí tienen lo que les he comentado. Y ahí está la superficie esquematizada sin azul intenso aquí o lo mismo arriba, ¿qué es? Es el surco presimpliciario. Y obviamente acá se describe la presencia de una cavidad sinovial. Ahora dicen es una cavidad sinovial simplemente virtual. Pero si tiene cartílago, sí tiene cavidad sinovial. Entonces, ese fibrocartílago está metido de manera de cuña en la superficie que les he comentado. Este es el mismo corte que les he comentado anteriormente. Acá esta es una vista. Esta es una de las superficies y acá lo mismo. En cuanto a sus medios de unión, tiene cápsulas, sí tiene cápsulas jóvenes. Se define inclusive la presencia de un ligamento interóseo. ¿Y quiénes refuerzan a esta cápsula? Estructura ligamentaria. Obviamente ubicados en su borde superior, borde inferior, cara anterior y cara posterior. En esta superficie, el ligamento anterior o anteroinferior, porque se va desde lo superior hasta el borde inferior de lo que es ambos pubis, es sólido, resistente, se estima que más o menos puede alcanzar un espesor de 5 a 6 milímetros o inclusive mayor. Tiene disposición en diferentes direcciones, verticales, oblicuas o transversas, como si fuese un enmarañado de fibras constitutivas de este ligamento anterior. Y la parte más inferior, jóvenes, va a estar en relación con quién? Con los cuerpos cavernosos, bien se trate de varón o mujer, si es el varón con el pene y si es la mujer con el clítoris. Y además, ¿con quién va a estar en relación? Estos jóvenes están en relación con los músculos transversos profundos del periné, que es base conformante del diafragma urogenital, por donde va a estar atravesando, obviamente,
parte de los genitales externos y la última parte del tubo digestivo. Y en la mujer inclusive el canal vaginal. Y acá inclusive, jóvenes, en la parte más superior que va a haber el ligamento suspensorio del pene. Y en la parte más superior de este ligamento anterior, jóvenes, obviamente va a estar en relación con las estructuras tendinosas de inserción de inicio del músculo recto y músculo piramidal. Aquí lo tienen mejor las regulaciones anatómicas, jóvenes. Quienes no se conocen todavía, ahí está el ligamento suspensorio del pene. Caguana se dice, tenía esto, no sabía, dice. Ahora se lo presento, muchachos. Listo, y acá está su pene cortadito, mutilado, mocho. Ligamento en la región posterior, jóvenes. A diferencia del ligamento anterior de la articulación pubiana, es débil, prácticamente se confunde con el periósteo de la superficie del pubis, tiene algunas fiebres y obviamente así es así débil. ¿Por qué? Porque está en relación casi directa, jóvenes, con la víscera del piso pélvico, tanto varón y mujer, que se llama vejiga. ¿Listo? En la región superior cubre a la superficie cartilaginosa. El subpúbico es una lámina de 10 a 12 milímetros de resistencia. Obviamente esta es la que va a estar en relación con la cabeza del feto y aquí se va a producir lo que sería la diastasis o separación de ambas superficies mediales de los pubis, pero que después termina el parto y vuelve. Listo, jóvenes, nuevamente la relación anatómica. Importante en el borde inferior, jóvenes, es con la uretra masculina y con la uretra femenina. Pero la que tiene más repercusión clínica, digamos, es en la uretra masculina, porque ahí está el inicio cuando termina la porción prostática de la uretra masculina. Entonces acá se forma un ángulo, en la configuración de la uretra masculina. Entonces cuando alguien sufre una caída, como se dice, ahorcajadas con las piernas abiertas, la primera sospecha es ya haber estado viendo, es la ruptura de la uretra masculina a ese nivel. Las relaciones anatómicas, obviamente el ligamento púbico superior está pues en la línea alba, esta de acá, jóvenes, esta es la línea alba. Me canso. Y para ir terminando, jóvenes, como tarea para ustedes, este es el piso pélvico, con su estructura músculo aponeurótica. No es una estructura sellada. Tiene orificios para la uretra, canal vaginal y el canal anal. El músculo que destaca sobremanera, como les dije ahí, es el elevador urano, que tiene 3 fascículos en su conformación. Está luego el transverso, superficial y profundo del períneo, con sus respectivas aponeurosis. Y aquí está nuevamente la articulación sínfisis púbica que hemos comentado. Y ahí tienen la bibliografía. Empezando Testig, Quirós, Moore y los que siguen.